Dos guerras mundiales han oscurecido la escala gigantesca y el coste humano enorme de la guerra de Crimea. Hoy nos parece una guerra relativamente pequeña, y está casi olvidada, ni siquiera en los países que participaron en la contienda: Rusia, Reino Unido, Francia, el Imperio Otomano, Piamonte, Cerdeña en Italia y los territorios que más tarde serían Rumania y Bulgaria. Hay muchas personas que puedan decirnos gran cosa sobre la guerra de Crimea. Pero para nuestros antepasados, antes de la Primera Guerra Mundial, la Guerra de Crimea fue el conflicto más importante del siglo XIX, la guerra más significativa de sus vidas, al igual que las guerras mundiales del siglo XX son el hito histórico dominante de las nuestras. Las bajas fueron inmensas, al menos 750.000 de soldados murieron en batalla o desaparecieron por las enfermedades y plagas, 2/3 de ellos rusos. Los franceses perdieron alrededor de 100.000 hombres, los británicos una pequeña fracción de esa cifra. También fue el primer ejemplo de una guerra verdaderamente moderna, en la que se combatió con nuevas tecnologías industriales, rifles modernos, barcos de vapor y ferrocarriles, formas nuevas de logística y comunicación como el telégrafo, innovaciones importantes en medicina militar, y corresponsales de guerra y fotógrafos situados en el campo de batalla. Sin embargo, al mismo tiempo fue la última guerra conducida según los antiguos códigos de caballerosidad, con parlamentarios y treguas en la lucha para poder retirar a muertos y heridos de la escena del combate. Las primeras batallas de Crimea, la del río Alma y la de Balaclava, donde se llevó a cabo la famosa carga de la Brigada Ligera, no fueron demasiado diferentes de la clase de lucha que se desarrolló durante las guerras napoleónicas. Sin embargo, el sitio de Sebastopol, la fase más prolongada y crucial de la guerra de Crimea, fue precursor de la guerra de trincheras industrializada de 1914 a 1918. Durante los 11 meses y medio que duró el sitio, los rusos, los británicos y los franceses excavaron 120 kilómetros de trincheras, entre ambos bandos se intercambiaron 150 millones de disparos y 5 millones de bombas y obuses de diversos calibres. La guerra empezó en 1853 entre fuerzas rusas y otomanas en los principados del Danubio de Moldavia y Valaquia, el territorio de la actual Rumania, y se propagó hasta el Cáucaso, donde los turcos y los británicos alentaron y apoyaron la lucha de las tribus musulmanas contra Rusia, y desde allí se extendió a otras áreas del Mar Negro. En 1854, con la intervención de los británicos y los franceses del lado de los turcos y la amenaza de los austríacos de unirse a esta alianza antirrusa, el zar retiró sus fuerzas de los principados y el combate se trasladó a Crimea. Pero hubo otros diversos escenarios de guerra entre 1854 y 1855, el mar Báltico, donde la Royal Navy planeaba atacar San Petersburgo, la capital rusa, el Mar Blanco, donde bombardearon el monasterio de Solovetsky en julio de 1854, e incluso la línea costera siberiana del Pacífico. El nacionalismo y las rivalidades imperiales se combinaron con los intereses religiosos. Para los turcos, se trataba de luchar por su imperio que se desmoronaba en Europa, de defender su soberanía imperial contra los rusos, que alegaban representar a los cristianos ortodoxos del Imperio Otomano, y de evitar la amenaza de una revolución islámica nacionalista en la capital turca. Para los británicos y los franceses, era una cruzada en defensa de la libertad y la civilización europeas contra la amenaza primitiva y despótica de Rusia, cuyo agresivo expansionismo representaba una verdadera amenaza, no solo para Occidente, sino para toda la cristiandad. El zar juró atacar a todo el mundo para cumplir lo que creía su misión sagrada, extender su imperio de ortodoxos hasta Constantinopla y Jerusalén. Los historiadores han tendido a desestimar los motivos religiosos de la guerra. Pocos dedican más de 1 o 2 párrafos a la disputa en Tierra Santa, la rivalidad entre los católicos o latinos, apoyados por Francia, y los griegos, apoyados por Rusia, con respecto a quién tenía derecho a controlar la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén y la iglesia de la Natividad de Belén, pese a que ese incidente fue el punto de partida, y para el zar, razón suficiente, del estallido de la guerra de Crimea.